para que la absuelva el demandado. Perfecto. Aquí lo que sucede es que yo aquí no lo hice, pero en la segunda instancia decidí solicitarlo. Presento la apelación y solicito se lleve a cabo la declaración de parte. La ley me lo establece acá. Dese cuenta. Todo litigante está obligado a declarar bajo juramento en cualquier estado del juicio en primera instancia y hasta el día anterior al de la vista en segunda. Hasta el día anterior al de la segunda. Cuando así lo pide el contrario. No hay más. Entonces, no es que lo hayamos rechazado en la primera. ¿Ya? Nítido. No, usted lo protestó. No. Aquí usted lo puede hacer. Si no lo hizo en la primera instancia, lo puede hacer en la segunda. O sea, yo creo que crea un poco más nítido. Sí, por eso mismo le preguntaba, y disculpe ahí la insistencia, pero es importante conocer los medios de defensa, porque créame, en determinado momento... Me preguntan de esto, es bueno porque quiere decir que me están poniendo atención. Excelente, Juan Gabriel. Diego Manuel, cuénteme, ¿cuál es su duda? Pregúntame. Sí, es con respecto al tema de las posiciones. Entonces, tanto el actor como el demandado pueden articular posiciones, ¿verdad? Exacto. Bueno, entonces, con esa lógica, eso quiere decir de que, según un artículo que usted leyó, tienen que ser, digamos, estas tienen que ser una después de la otra. Sí. Tienen que ser respondidas una después de la otra. Sí, usted hace su pliego, o sea, su pliego de posiciones, haga de cuenta que está haciendo su chamba. Bueno, conoce usted a la señora Luisa Fernanda. De primera se le preguntan sus generales. ¿Es usted la señora Luisa Fernanda? O dígame sus generales de ley. ¿Cuáles son sus generales de ley? Luisa Fernanda. Lo ideal es para su nombre completo. ¿Verdad? Y todo eso se pide, porque va en el acta. Perfecto, lo ponen ahí. ¿Ve usted? ¿Conoce usted al señor Diego Emanuel? Sí. ¿Usted conoció al señor Diego Emanuel de la Universidad de San Carlos? Sí. Dese cuenta. Y después era con mis compañeros de aula. ¿Usted tuvo alguna relación contractual con el señor Diego Emanuel? Sí, no. Ahí se va, y va una tras de otra. Usted entonces se da cuenta que hizo las preguntas del chat. Ajá. Solo que sobre lo que usted desea preguntar, para llegar al punto. Por ejemplo, su idea es demostrar que la señora Luisa Fernanda le dio un dinero porque usted sí cumplió con un contrato de un servicio y que usted sí prestó el servicio, va llevando una serie de preguntas de forma lógica. Eso sí, debe preguntas. No puede hacer todas revueltas, no. Tienen que tener un orden lógico. Desde el momento en que empieza la primera pregunta, ¿con quién es ella? Hasta el momento de llegar, luego de esto, ¿cumplió o no cumplió el señor Diego Emanuel con el cumplimiento del contrato? Sí, no. ¿Cumplió usted con la prestación que le obligaba el contrato tal y tal? Sí, no. ¿Por qué, verdad? O sea, ahí va. Y de eso se va a dilucidar si hay algún elemento, si hay alguna declaración que indique que la señora no cumplió, por dar un ejemplo. Eso es lo que se busca, probar el incumplimiento de una obligación. ¿Ya me entendió? Eli, una última pregunta. Entonces, en ese momento es cuando el juez abre la plica. Exacto. En el momento de la audiencia. 134. Dice, primero voy a venir, entro, señores, muy buenos días. Se las voy a poner fácil. Buenos días. Nos encontramos ubicados en la sala de audiencias del juzgado 13º de primera instancia civil desde el departamento de Guatemala, con el fin de llevar a cabo la práctica de declaración de parte del señor Guillebaldo López. Por lo que procede de la siguiente manera: constato que se encuentra presente el señor Guillebaldo López, sí, me da su nombre completo, su edad, estado civil, profesión, oficio, y que se identifica con el documento personal de identificación número tal, el cual tengo a la mano y lo hago constar. Posteriormente se hace asesorar por el abogado fulanito tal, quien es colegiado activo hasta la fecha número tal. A continuación le pregunto si se encuentra presente la parte demandante, el señor Anthony Josué. Presente, señor juez, nombre completo, También lo mismo, él se identifica con el documento personal de identificación con número de Q, número tal, y se hace asesorar por la distinguida abogada Jessica Arlet, no sé qué. Ahí está. A continuación, señores, le suplico, señor Guibaldo López, se ponga de pie, levante su mano a la derecha a la altura del hombre y me indique usted si prometéis bajo juramento decir la verdad en lo que fueres preguntado. El señor Guibaldo dice, sí, prometo. Le hago saber a usted, señor
Guillebaldo, que en dado caso de faltar a la verdad podría incurrir en el delito de perjurio, del cual está sancionado con penas de prisión y de multa conforme a nuestro ordenamiento penal. A continuación, delante de todos, procedo, muestro la plica, a abrir la plica que contiene las preguntas que deberán absolver el señor Francisco de los Palotes. Abro la plica, saco y digo, voy a proceder a calificarlas. Y en ese momento el juez califica las preguntas. Eso estoy haciendo. Ese es el proceso de la declaración de parte. No es cosa del otro mundo, no van a creer. Solo se lleva cierto orden. Ya calificado las preguntas, indico, bueno, se han aceptado las preguntas 1, 2, 3, o se aceptaron todas las preguntas, o no se aceptan por improcedentes, o no se aceptan por no estar debidamente formuladas las preguntas tales. Ahí ya rechacé preguntas. Ahí estoy rechazando las preguntas. Perfecto. Procedo a hacer las siguientes preguntas que sí fueron aceptadas. Pregunta número 1, ¿cuál es su nombre? Y empiezo a hacer las preguntas. Al terminar, hay alguna pregunta, las partes dicen preguntas adicionales, ¿verdad? Se hacen o simplemente no. Se finaliza la audiencia firmando el acta en su final y al margen de cada hoja. Y ya se acabó. Y se incorpora al proceso, porque eso queda en el proceso. Y eso es todo. No vayan a creer que es una gran cosa, que es una audiencia. No. Es una declaración de parte. ¿Ya? Pero esta declaración, ojo, no vayan a creer que tampoco tiene que ver con penal. Aquí no es igual que penal. Si ustedes me dicen, ¿cómo lo saben? Bueno, yo fui juez penalista, les cuento. Fui más, llevo, ¿qué? Como 10 años desde primera instancia y como 6 fui juez penal. Y mi maestría es en derecho penal. ¿Por qué me tienen aquí en proceso civil? Ni me pregunten. Pues ya le atiné. También fui juez civil. Y soy juez civil. Pero les soy sincero. La realidad es que en penal es otro mundo. Otras reglas, otro rollo. Aquí no. ¿Ya? ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí, muchachos? Viendo que no hay dudas, vámonos a la declaración de testigos. Veamos qué nos establece el documento de declaración de testigos. Ya vimos la declaración de parte. Esta es la inscripción de FUNATSI, pero es que una cosa, a ver si no encuentro algo aquí. Aquí estamos, ofrecimiento, actividad probatoria, procedimiento. Quiero leer esto solo porque esto creo que ya lo pueden leer ustedes. Quiero ver si encuentro algo aquí de esto. Proposición o petitorio de admisión. Estas son las fases de la prueba. Paso para recepción de la prueba, 30 días ordinario. Esto es otro rollo, pero ¿cómo se los explico? Me metí acá. Bueno, acá lo que vamos a hablar. Estábamos hablando de esto porque nos vimos la prueba testimonial, según el documento. Vimos que es una declaración de parte. Ahorita vamos a la declaración de testigos, dictamen de experto, reconocimiento judicial y documentos. Esos son, además de los medios científicos de pruebas y las presunciones, los elementos probatorios o los medios de prueba que se pueden aportar en el proceso civil. Aquí viene, plazo para la recepción de la prueba, les cuento. Esto es en el 120, en el proceso ordinario. En los demás pruebas lo vamos a hacer el otro semestre. ¿Cómo es el proceso ordinario? Solo para que lo tengamos claro, 123, 124. Había saltado esto, perdonen, ruego, me disculpen sinceramente. ¿Me pueden leer el 123 y 124, por favor? 123, apertura a prueba. Si hubiera hechos controvertidos, se abrirá a prueba el proceso por el término de 30 días. Este término podrá ampliarse a 10 días más, cuando sin culpa del interesado no haya podido practicarse las pruebas pedidas en tiempo. La solicitud de prórroga deberá hacerse por lo menos 3 días antes de que concluya el término ordinario y se tramitará como incidente. Des en cuenta que estamos hablando entonces, ojo que esta va a ser pregunta, siempre se pregunta, la verdad que es obligatorio. ¿Cuál es el plazo de la prueba en el proceso ordinario? 30 días, es el plazo ordinario. ¿Plazo extraordinario de cuántos días? ¿O cuándo es el plazo que se puede ampliar? Primero, la ampliación puede ser por 10 días. 10 días. Ajá. Y hay un plazo extraordinario. ¿Cuál es el plazo extraordinario? 3 días más.
No, ese es el plazo extraordinario, pero pero hay otro plazo, el extraordinario. ¿Ya? Fíjense, pues dice, le damos 120. Cuando en la demanda la contestación, no, 120. Si hubiera hechos 120 días, licenciada. 30 días, ajá, ojo, 30 días, término. Este término podrá ampliarse a 10 días más cuando sin culpa del interesado no haya podido practicarse la prueba. La pregunta podría decirle cuál es el plazo en que se puede ampliar el plazo ordinario de prueba, 10 días. La solicitud de prueba deberá hacerse por lo menos 3 días antes de que concluya el término ordinario y se tramitará como incidente. Ojo que esto lo puedo preguntar. Y luego viene este otro, término extraordinario. Uno es la ampliación y otro es el término extraordinario. El término extraordinario es de 120 días, pero existe una regla. Cuando la prueba que se tiene que rendir esté fuera de la República. Si no es así, nel pastel, no procede. ¿Ok? Leamos esta parte, por favor, actividad probatoria. Para tener un poco esto claro. Que me lo leen, lo que está en la pantalla, por favor. El licenciado no está presentando. Ay, no me fijé. ¿Y cuál es el plazo? ¿Cómo digo? Bueno, 120 días. 120 días el plazo extraordinario. La ampliación es de 10 días. Perdón, según yo estaba ampliando, pero es que como acuérdense que se me fue la ingrata señal. Ahí está. Actividad probatoria, procedimiento probatorio. Esto sí me interesa porque son las fases de la prueba. Veámoslo, solamente para entenderlo, por favor. Actividad probatoria o procedimiento probatorio. Es una manifestación del contradictorio, así como no se puede concebir un proceso sin debate, tampoco es factible aceptar que una parte aporte prueba sin la fiscalización de juez y del adversario. Esto es parte del proceso del derecho de defensa. Yo controlo la prueba de mi adversario. Quiero ver con qué prueba me va a atacar. ¿Ya? De eso se trata. Y des en cuenta lo que sigue. Estas son las fases de la prueba. Ofrecimiento, proposición, la admisión, asociación, diligenciamiento. La admisión, sí, pero eso es parte de, porque está el diligenciamiento y en sí, aquí les falta, porque eso lo estoy dictando prácticamente, lo que es la valoración. Esas son las fases de la prueba, se la repito. Proposición, ofrecimiento, ofrezco la prueba, proposición, diligenciamiento y valoración. Esas son las 4 fases de la prueba. Ofrecimiento, proposición, diligenciamiento y valoración. Ojo, 2 hacen las partes, el ofrecimiento y la proposición. Esas son las 2 fases de la prueba que realizan las partes. Pregunta de examen. Y hay 2 que realiza el órgano jurisdiccional. ¿Cómo se llama? Ofrecimiento, proposición, del diligenciamiento y la valoración, ¿ya? Esas todas las hace el órgano jurisdiccional, pero hay una que realiza el juez y es exclusiva del juez. Ojo que se las voy a decir así, para que no oiga nadie más, como dicen, como cuando estamos ahí, nadie más, pero la fase exclusiva del juez es la valoración. El juez y solo el juez valora la prueba ofrecida, propuesta, y es él el que le da valor probatorio. Es él el que dice, este elemento es prueba. ¿Alguna pregunta? ¿Lo apuntaron? Fíjense que hay como 300 alumnos y solo 129 o 128 ahí conectados, lo que indica que ustedes ya les di un chivo. ¿Alguna pregunta? Sí, María Gabriela. Licenciada, disculpe, ¿me podría repetir quién ofrece quién hace el ofrecimiento y la proposición? Perdón. El ofrecimiento y la proposición lo hacen las partes, demandado y demandante.
El diligenciamiento lo hace el órgano jurisdiccional. Interesante, ¿verdad? Ahí es donde tienen que tener ustedes cuenta de esto. El diligenciamiento. Vamos a ver. ¿Dónde está? Función, sentencia. Esta diligencia practicada en plazo no me da 15 días. No, este es otro hecho. Pero sí, aquí se diligencia. A saber, completo de prueba, secretario. Aquí está. 196, ¿me lo pueden leer, por favor? Vista y sentencia, dice. Por favor. 196, Vic. Ujú. Vista. Concluido el término de prueba, el secretario lo hará constar sin necesidad de providencia. Agregará a los autos las pruebas Ese es el rendidas. diligenciamiento. Agregar a los autos las pruebas rendidas. El acta de la declaración de parte, el acta de declaración de testigo, algún documento. Eso lo se agrega. Es el famoso diligenciamiento, pues. Ya. Rocío, dígame usted. Sí, licenciado, o sea que por más ofrecimientos y proposiciones de que las partes presenten, solo el juez le da el valor a esas pruebas, ¿verdad? Mire, pues yo soy juez. Gracias. Y cuando estoy redactando mi sentencia, ¿verdad? Voy estableciendo qué elementos son los que me hicieron o me ayudaron para que a través del razonamiento lógico jurídico, a través de la premisa mayor y menor que hago a través de los juicios de valor que debo aplicar para poder cumplir con el artículo constitucional que establece la obligación de fundamentar, mucha casaca. No, la verdad es que miren, solamente establezco cuáles son esos elementos que me ayudaron a considerar cuál era la verdad. Y a eso les doy valor de prueba. Es prueba lo que el juez determina y le da valor de tal. ¿Ya? Por eso es que usted ofrece. En civil usted ofrece. Alguien me decía, ¿y qué es la diferencia con penal? Bueno, es que en penal usted habla en la primera declaración de elementos de convicción. Aquí no existe eso. En la fase intermedia puede hablar de elementos de convicción y de... no es prueba, es otro medios de convicción. Me recuerdo ahorita el término que usan ahí, pero es un sinónimo, pero no usan prueba. En civil tampoco se podría utilizar el nombre de prueba, porque la prueba es prueba solo si el juez, no sé qué será, no sé, ¿me oyen bien todos los demás? Sí, se la escucha, licenciado. Claro, Claro. Ok. Claro, Entonces, fuerte, Luis. es dispositivo, mi hermano. Entonces, por ejemplo, yo digo que la declaración de la señora fulana de tal, testigo prepuesta por el señor fulano de tal, es conteste y ya viene a afirmar y a consolidar lo manifestado por el señor demandado en cuanto a indicar que en ficha tal le realizó la prestación de un servicio. Eso es prueba. Yo le doy valor probatorio. El juez le da ese valor. El juez valora la prueba y le da el valor de prueba. Esta función es solo para tomar la mejor decisión. Újole. Mire, la verdad les voy a ser sincero. Hagan de cuenta los que son mamás y son papá. Papá, la María me pegó. Y el niño, más chiquito. Y la niña le hace una miradita, así como, la madre, ¿por qué le pegaste a tu hermano? Yo, le dice, yo no. Y por ahí aparece el Pepito, sí, viera que ella le pegó, yo vi cuando le pegó en empujón y ¡pum! Se mató en la cabeza. Ustedes saben, no es una cosa que haya una forma, no. Es a través de un debido razonamiento, ¿ya? Es cuando ustedes, aplicando las reglas de la lógica, es decir, a través de un debido pensar y razonar, llegan a una conclusión de que es cierto, que es falso. ¿Ya? Y en base a eso, ustedes le dan un valor probatorio a sus elementos que ustedes consideran que le ayudan a encontrar la verdad. La declaración de Pepito sería una prueba. ¿Ya me entendieron cómo funciona esto?
Cuando ustedes miren lógica jurídica, filosofía, pónganle coco, esas clases son un dolor de cabeza, se los juro. Yo lo sé. Yo lo tuve que estudiar más que ustedes, no solo en el pregrado. Créanme. Y ahora te lo enseño. Pero les prometo esto, señores. Si ustedes no entienden de juicio. Sí, Magali. Licenciado, cuando una psicóloga o psicólogo, ¿cómo le podría decir yo? Le hace preguntas a los niños, por ejemplo, de dos papás. ¿A esa es una prueba? ¿Sí me escuchó? Creo que se le fue la señal, compañera. ¿A mí o al licenciado? Al LIC. Ah. Se le escuchó, compañera. ¿A usted también? Si quiere le respondo. Son bromas, ni sé nada de eso. Está fallando la energía eléctrica en varias zonas, compañero. Sí, Acá está lloviendo. Está lloviendo mucho. Que el LIC abandonó la clase. Acá también está lloviendo. Sí. Y ya son las 54. Igual. Ya Bueno, empezaron esperamos. las conexiones malas con las lluvias. Esperamos a las 7, si no nos salimos, creo yo. Que no toque así para el examen, si no ya estuvo. Si no, Ishkamik. Disculpen, Uno en el compañeros. examen y ¡puf! Se le apaga la compu. Ay, Por no la falla. lluvia. La pregunta. Digo, René, dígame, yo le respondo. O nosotros le respondemos. Gracias. Fíjese que yo no estuve Chicha, mejor compañero que está viendo Recio. para la clase pasada, el viernes. ¿Qué pasó, José? Que no pude estar presente en la clase pasada. Dale, el copias. viernes. Ok. Jóvenes, perdón, que se me está yendo mucho el internet. Aquí estaba viendo que es gusto. Sí, acá también, licenciado. Ya se me va a ir la luz. Vale, hagamos una cosa, si les parece bien. El viernes es nuestra última clase y yo quisiera tratar de llegar un poquito más. ¿Creen ustedes poder conectarse a las 5 o 5:30 para que demos un poquito más? Sí, Sí, licenciado. No, A las 5:30. 5:30. Va. 5:30, licenciado, ¿está bien? Entrémosle a las 5:30 para tratar de abordar lo más que podamos. Háganme un favor, léanse el resto. Yo sé que a veces les pido mucho y toda la cosa. Por cierto, mañana ya tienen su nota, no van a creer que me estoy haciendo el pendejo. Van a ver aquí que aquí está casi todo lo que tienen que saber. Me gustaría tratar de avanzar porque en 1 hora y media no terminamos todo esto. Pero como a mí sí me interesa que ustedes aprendan, les voy a pedir, léanlo, saquen sus dudas, ¿ya? Para que avancemos un poquito más, ¿ya? Porque de todo esto voy a sacar el examen, ¿ya? Yo sé que la mayoría lo tiene ganado, no me digan que no, que un buen grupo lo tiene ganado. Y eso me agrada, créanme, sinceramente se los digo. Pero también entiendan, necesito que mejore. Por lo menos ustedes creo que son los que siempre asisten a clase, hay un montón que nos van más o menos, y aún así esos que no asisten van más o menos. Entonces, pónganse las pilas, nos conectamos el día viernes 5:30 de la tarde. ¿Sí, José René? Sí, José disculpe, René. licenciado. Fíjese Sí. que con respecto a la evaluación, estuve platicando con este muchacho José Contreras, pero no me da ninguna, no me contestó. No se preocupe, mire, yo estoy ahorita, ya tengo los que entregaron el trabajo, voy a sumar los puntos. Denme en estos días, ustedes, yo creo que ustedes no tienen queja de que yo les falle. Me tardo muy poquito, pero ustedes comprenderán que uno es humano también y tiene un montón de cosas que hacer. Pero yo creo que no les he fallado. Así que tranquilos, los miro 5:30 el día viene. Señores, Gracias, gusto, Liz, bendiciones. feliz noche. Pasen feliz tarde. Gracias. Feliz noche, licenciado. Cheli. Magali. Feliz noche, licenciado.
Compañeros, no sé si alguien me pudiera decir sobre lo que vieron el viernes pasado.